En el principio era el caos. Cuando el mundo se enfrió y la vida fue posible, y con ella la humanidad, esta comenzó a aprender a aprovechar lo que el planeta le ofrecía. Y así fue durante mucho, mucho tiempo. Más tarde, en su esfuerzo por ganar o simplemente sobrevivir, los hombres se amontonaron en aquello a lo que llamaron ciudades. En nombre del progreso, todos los días, en todas partes, se cometían crímenes contra las generaciones sucesivas. Cada vez más personas lo sabían, pero era extremadamente difícil romper con la lógica patrón del desarrollo. Llegado un tiempo, hubo familias que intentaron encontrarse a sí mismas, lejos de las ciudades. El placer de caminar, el placer de respirar el aire no contaminado, oír los pájaros y los insectos, oír el viento en las hojas de los árboles. Para algunos, se trataba simplemente de garantizar la paz y la tranquilidad en los momentos de ocio. Para otros, era incluso una nueva filosofía práctica de vida. Incluso después de la aparición de las ciudades tentaculares, hubo culturas que supieron en todo momento que permanecer cerca de la naturaleza era su naturaleza. En los países septentrionales como Escandinavia, Rusia y las regiones alpinas, con climas muy fríos y abundantes florestas, existe una larga tradición en casas de madera. Entre ellas hay casas que se mantienen en pie desde el siglo XII. Fue en Polonia y Turquía, todavía en la Edad de Piedra, donde aparecieron las primeras construcciones en troncos de madera, destinadas a la sauna y graneros, rudimentarias, soportadas por troncos apoyados. De simple refugio a edificación permanente, se llegó al asentamiento creando aldeas y ciudades. En el bosque todo es puro y sano. Ver, tocar, sentir, respirar los árboles provoca el bienestar. Un bienestar que en cierto modo se mantiene en las casas de troncos de madera. Y es que esa sensación de confort y armonía no es ilusoria. La madera es uno de los materiales de construcción más saludables. En primer lugar, la casa de troncos de madera respira, absorbe y expulsa la humedad, regularizando de este modo el medio ambiente interior. Filtrando y purificando el aire, contribuye a evitar dolencias reumáticas y de vías respiratorias. Por otro lado, las propiedades acústicas de la madera son ampliamente reconocidas. Absorbe una parte importante de la energía de las ondas sonoras que recibe, con la consiguiente reducción de la polución acústica. La casa de madera es una casa silenciosa, lo que reduce el estrés de sus habitantes. El campo bioeléctrico natural de la madera proporciona además un estado de equilibrio en el cuerpo humano. Nuestro metabolismo, influenciado por las radiaciones y campos electromagnéticos de la Tierra, puede en una casa tradicional sufrir los efectos de una verdadera caja de Faraday. Al contrario, la casa de troncos de madera, permeable a las radiaciones naturales, no distorsiona estos sutiles campos y contribuye así a la salud. La finalidad y utilización de las construcciones en madera nórdicas era, y es hoy todavía, la más variada. Las posibilidades de adaptación y flexibilidad formal de las casas en madera no conocen límites. Abertura de grandes superficies vidriadas, adaptación al medio ambiente y una enorme variedad de texturas, formas y colores, como confirma la arquitectura vernácula tradicional. La madera es compatible con todos los materiales de construcción, incrementándole sus cualidades específicas. En sus migraciones, los escandinavos llevaron consigo la tradición de sus casas de madera. A principios de nuestro siglo esta técnica cayó en desuso. Sin embargo, en nuestros días se está experimentando un renacimiento, debido a las mejoras tecnológicas que, conservando el mismo sistema constructivo, aportan las ventajas de la industrialización.
En realidad, en Europa septentrional y central, en Japón, Oceanía y América del Norte, el 80% de esta población habita hoy en día en casas de madera. Y estas casas modernas, tanto en la forma como en los requisitos de comodidad, en nada se distinguen de las comúnmente llamadas tradicionales, excepto precisamente en el fundamental pormenor de ser hechas de madera o incluso de troncos de madera. Si lo que procuran los pueblos del norte es aprovechar la capacidad natural de estas casas de mantenerse calientes en el periodo invernal, para los pueblos del sur es precisamente su frescura lo que les conduce a elegirlas. En la península ibérica, Rusticasa es pionera en la construcción de casas en troncos de madera. La madera, como materia prima de las rusticasas, tiene atributos únicos que solo los hábitos sociales o el preconcepto pueden ignorar. Si no, veamos. La madera es 4 veces más eficaz que el cemento, 6 veces más que el ladrillo, 15 veces más que el hormigón, 400 veces más que el acero, 1770 veces más que el aluminio. Una pared de madera con 11 centímetros de espesor equivale a otra en cemento con 30 centímetros de espesor. Para una superficie bruta de 36 metros cuadrados, al usar cemento en lugar de madera, se pierde alrededor de un 13% del área útil. La madera es un material fabricado por la naturaleza con un elevado nivel de especialización y complejidad. Su estructura tubular permite una economía de peso sorprendente, comparada con su resistencia. Esa estructura tubular tiene una resistencia a la tracción de 1000 newtons por milímetro cuadrado y una resistencia a la compresión de 240 newtons por milímetro cuadrado respectivamente, superiores a la del acero y a la del hormigón. Las construcciones en troncos de madera tienen un óptimo comportamiento frente a los movimientos sísmicos debido a su estructura solidaria conseguida a través del sistema de encaje de sus componentes. La madera arde a temperaturas relativamente bajas. No obstante, las causas de los incendios no se hallan por lo general en los materiales estructurales, la madera incluida, sino en los elementos de carácter decorativo, revestimientos, mobiliario, de los cuales no siempre se mantiene la misma desconfianza. Una prueba realizada según modelos científicos nos permite avalar mejor esta cuestión. En el interior se utiliza gas propano para alcanzar una temperatura constante de cerca de 1000 grados centígrados. En el exterior, en los intersticios de los troncos, se colocó tejido de algodón para ver si los gases serían suficientemente calientes para inflamarlo. 1 hora y media después, era perfectamente posible tocar en el exterior de la estructura sin quemar la mano. 20 minutos después, en el exterior, los gases procedentes de la combustión no estaban lo suficientemente calientes para incendiar el tejido de algodón. 2 horas después del inicio de la prueba, se extinguió el fuego para examinar la estructura. Solo en el tronco superior se había quemado la madera casi totalmente. Efectuando un corte transversal, se observa que cerca de 2/3 partes de cada tronco se encontraban intactos, manteniéndose de este modo la estructura en pie. Dicho de otra forma, la madera, sobre todo como material estructural, garantiza beneficios inigualables ante el fuego. En caso de incendio, la carbonización superficial, además de dificultar la salida de los gases, que no son tóxicos, dificulta también la penetración del calor, por tener una conductividad térmica inferior a la de la propia madera. La propagación en profundidad del fuego es, por lo tanto, muy lenta. Muchos materiales estructurales no son combustibles. No obstante, ninguno está a prueba de fuego. En caso de incendio, las estructuras metálicas se dilatan y se retuercen, disminuyendo vertiginosamente su resistencia mecánica con el incremento de temperatura. En las mismas circunstancias, el hormigón se quiebra. En el caso de la madera, al ser mínima su dilatación térmica, no hay riesgo de deformaciones peligrosas ni desmoronamientos.
Se gana así un tiempo precioso para evacuar el edificio. La energía necesaria para la fabricación de la madera es nula. El árbol utiliza la energía solar. Por otra parte, el consumo de energía para su transformación es 6,3 veces menor que el necesario para el acero y 39,5 veces menor que para el aluminio. Entre todos los materiales de construcción, la madera es el único natural y renovable. La casa de madera nace del bosque, ese pulmón de la tierra que genera oxígeno, absorbe el dióxido de carbono y reduce el efecto invernadero. La ecología y la salvaguarda del medio ambiente preocupan hoy a un porcentaje cada vez mayor de ciudadanos. Además, contrariamente a lo que defienden algunos ecologistas radicales, el bosque precisa ser mantenido y cortado de forma ordenada y racional para que su ciclo natural continúe. En los bosques abandonados, los árboles mueren viejos, víctimas de la concurrencia mutua, de ataques de parásitos y se descomponen. El bosque deja entonces de producir oxígeno, alterando de este modo su papel ecológico. Hay que mantener el bosque activo. En el bosque ordenado, las masas forestales tienen una producción constante o creciente y su volumen en pie no disminuye. El principio es, solamente se corta el volumen de madera que la masa forestal produce en el curso de un año. En muchos países del hemisferio norte, la masa forestal aumentó cuando se establecieron programas y planes para su aprovechamiento. El territorio de América del Norte tiene hoy más de un 75% de superficie forestal que en la época en que Colón descubrió el continente americano. Una vez finalizado su ciclo vital, la madera se recicla y se revaloriza. La parte no apta para su incorporación en los procesos productivos también se aprovecha como abono o energía calorífica, sin contaminar el medio ambiente. Y de este modo, se puede hablar del aprovechamiento integral de la madera. El incremento del rendimiento logrado a través de las mejoras genéticas ayudará a garantizar la disponibilidad de la madera para las generaciones venideras. La industria maderera es la más interesada en conservar y mejorar las florestas, puesto que constituyen la fuente de aprovisionamiento de materia prima con la que trabaja. Las nuevas tecnologías permiten procesos de fabricación en los cuales se incorporan los más sofisticados controles para asegurar la calidad en todas sus fases, así como para evitar el deterioro del medio ambiente. Aunque de entrada existen soluciones estandarizadas, el futuro propietario puede siempre rediseñar su casa. Cada casa es un caso. Al contrario de una construcción prefabricada, cuyo principio se basa en la utilización de paneles previamente constituidos, las casas en troncos utilizan elementos macizos que posteriormente son edificados en el lugar de implantación de la construcción.
pleno Jerez, una de las regiones más bellas de Portugal, es posible gozar de la naturaleza tal cual. Y en medio de este sosiego, de esta paz, asistimos al montaje de una rusticasa. Una vez construida la base, se procede a marcar el sitio donde se levantarán las paredes. Antes de colocar el tronco base de la pared, se extiende fieltro asfáltico a fin de protegerlo de la humedad ascendente por capilaridad. Después de fijar el tronco base, se procede a montar las paredes. Encajándose con precisión milimétrica los troncos restantes, se asegura una perfecta estanqueidad en las juntas. Estas construcciones pueden ser realizadas con diferentes tipos de madera y los troncos pueden tener diferentes perfiles. En este caso, se trata de cedro del Japón, con un espesor de 110 milímetros. Los troncos son fresados en machiembrado doble. Cada casa es un caso. La piedra y otros materiales de construcción son fácilmente integrados en una casa en troncos de madera. A pesar de tratarse de un método obviamente industrializado, son necesarios algunos procesos artesanales, principalmente en lo que respecta a la estructura del tejado. Esto requiere una elevada especialización. Todas las casas pueden tener su chimenea con el formato que se pretenda. Las construcciones de rusticasa pueden tener diferentes tipos de tejado: vegetal, paja, pizarra o teja, entre otros. El alto coeficiente de aislamiento térmico de los troncos es reforzado en el tejado con la aplicación de una manta de lana de roca mineral, sobre la cual se aplica fieltro asfáltico, con el objeto de evitar infiltraciones de humedad. El marco está dotado de doble cristal y sistema estanco que garantiza su perfecta hermeticidad. Después de finalizar las obras en el exterior, se procede al revestimiento de los pisos. Este revestimiento puede ser variado. En el caso de entarimado, se coloca un aislante térmico. Así como en las construcciones tradicionales, la instalación eléctrica puede ser empotrada. También la instalación sanitaria se asemeja a la de las construcciones tradicionales. Los acabados merecen una atención muy especial. Durante la construcción de una casa denominada normal, el tiempo que ya se sabe, las rusticasas se construyen en apenas 12 semanas. Solamente una particular complejidad en la concepción o el acceso podrían aumentar ligeramente estos plazos de tiempo. Tem as comodidades todas, talvez acrescidas de uma casa normal. A gente optou por este tipo de construção. Deram-nos garantias, fomos ver várias antes de construir esta e acho que fizemos uma boa opção. Uma das razões fundamentais realmente é por se tratar de uma casa bastante saudável. De uma forma muito simples, consegue-se reunir condições térmicas excelentes, aquilo que não se consegue reunir noutro tipo de construção.
Nuestra experiencia para vivir en una casa de madera es muy positiva. Es fresca en verano, muy caliente en el invierno, súper acogedora y sobre todo muy ecológica. El mantenimiento es facilísimo, lo hacemos nosotros solos y no supone un gasto mayor que el de cualquier otra casa. Hay que tener en cuenta que esta casa, cuando se hizo, ya estaban los jardines. La casa vino después y en ningún momento los jardines han sufrido ningún tipo de daño. El placer de caminar, el placer de respirar aire no contaminado, oír los pájaros y los insectos, oír el viento en las hojas de los árboles. Este planeta es cada vez más pequeño. Llegará un día en que incluso aquí, el placer de descansar en una casa de troncos será sustituido por el deseo de vivir permanentemente en una casa así, con la calidad, el confort, la durabilidad y la estética superior que la individualizan.